Kaixo, buenas noches, Ongi Etorri, bienvenidos al podcast del profe Guía. Y se estarán preguntando qué fue toda esa palabrería. Bueno, Kaixo significa hola, Ongi Etorri significa bienvenidos, y la razón por la cual les estoy aquí arrojando unas palabras en euskera pues es precisamente porque hoy, 8 de septiembre, se está empezando a celebrar desde hace unos pocos años lo que se llama el Día de la Diáspora Vasca. Y pues, ¿qué significa esto? Bueno, el Día de la Diáspora Vasca está dedicado a todas las personas que emigraron desde el País Vasco a diferentes partes del mundo. Hay presencia de gente con origen en el País Vasco, hay presencia en América, en Asia, en la misma Europa, y bueno, este término de diáspora se empezó a acuñar recientemente, precisamente a partir de todos los movimientos migratorios que se empiezan a dar, principalmente los más recientes, ¿no? Del siglo XVIII para acá, aunque ya desde el siglo XV ya existía este fenómeno migratorio. Entonces, diáspora significa esos grupos de personas que tienen que dejar el espacio en el que estaban acostumbrados a vivir por diferentes circunstancias. Puede ser por un conflicto bélico, puede ser por algún desastre natural, puede ser por cuestiones políticas, o simple y sencillamente migrar por motivos económicos, ¿no? Buscando, a partir de esta cuestión de la colonización, los diferentes periodos que ha habido de colonización, buscando un mejor lugar donde desarrollar el proyecto de vida. Entonces, la diáspora está compuesta, ¿sí? O sea, migrar no es como quien dice el único factor a tomar en cuenta. La diáspora, por lo general, o sea, aquellos que emigraron mantienen un vínculo, a veces fuerte, a veces tenue, con el lugar del cual salieron. Aquí en México hay presentes una serie de diásporas. Precisamente anoche hablaba yo con unos amigos acerca de la presencia, ¿no?, de la comunidad libanesa aquí en México. Está la comunidad china, también bastante numerosa, y así subsecuentemente. Y entre esas diásporas que hay presentes en México, pues también está la diáspora vasca. ¿De dónde proviene la diáspora vasca? ¿De dónde provenimos quienes tenemos la identidad? En este caso, ¿no? Como yo. El País Vasco es una pequeña nación histórica que está ubicada en Europa Occidental, en la frontera de lo que hoy en día son el Estado español y el Estado francés. Justamente en la frontera entre esos dos estados se encuentra una cordillera, ¿sí? Una cordillera que se llaman los Pirineos, y precisamente en donde Francia y España se unen al norte hay una bahía, podemos decir así, aunque realmente no lo es, un golfo, que se llama el Golfo de Vizcaya. O sea, sé que el País Vasco está en la frontera entre el Estado francés y el Estado español, del lado del Océano Atlántico, porque hacia el lado del Mediterráneo, igual sobre los Pirineos, se encuentra otra nación histórica que se llama Cataluña, que también está dividida entre el Estado español y el Estado francés. Y también hay una diáspora catalana en México, por cierto. Saludos a la diáspora catalana. Entonces, los vascos tienen presencia en México desde hace ya bastante tiempo. De hecho, según los historiadores, ya desde el primer viaje de Cristóbal Colón,
genocida, esclavista, que de cosmógrafo no tenía nada y de geógrafo menos. En las tres carabelas viene por lo menos un individuo que su origen estaba en el País Vasco, que es Juan de la Cosa, que su apellido fue modificado en la historia oficial española para que sea Juan de la Cosa, ¿no? Bien, entonces imagínense, ¿no? Ya en el primer viaje de Colón ya viene alguien de identidad vasca. Durante la conquista de lo que es Mesoamérica, realmente no participan muchos vascos, pero en etapas posteriores de la colonización española del continente americano, sobre todo cuando se empiezan a extender hacia el norte, ¿sí? Hacia lo que hoy en día es el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, allí sí, en esa etapa sí participan muchos vascos, y de hecho muchas de las ciudades del norte de México y del suroeste de Estados Unidos fueron fundadas por vascos, y a tal punto que inclusive el estado de Durango, en el norte de México, es precisamente, debe su nombre, el estado de Durango, a una ciudad en el País Vasco, específicamente en la provincia de Vizcaya, que se llama así, Durango. Entonces los pobladores que llegan a esta zona de México encuentran en la parte montañosa una geografía muy parecida, estos bosques, estas montañas, les entra la nostalgia y el estado termina llamándose así. Y hay una hipótesis muy fuerte en Estados Unidos que se está manejando también, que de hecho el estado de Arizona, que mucho tiempo se pensó que Arizona tenía que ver con la palabra árido y con la palabra zona, pues resulta que ya inclusive en la página oficial del estado de Arizona ya incluyen la hipótesis de que el estado de Arizona, de hecho su nombre también está en euskera, en idioma vasco, y que significa buen roble, porque hay una abundancia de robles allí en una zona de Arizona, y Aritz significa roble y Ona significa bueno, buena, y entonces el buen roble. Para que vean, ¿no? Y precisamente en el oeste de Estados Unidos también es donde se asienta la comunidad vasca más grande de ese país, tanto en California como en Idaho, en Nevada, en Arizona, para que se den una idea. Acá pues estamos en Cancún, y resulta ser que Cancún está en el estado de Quintana Roo, y este señor Andrés de Quintana Roo, el apellido Quintana también es originario de allá. Entonces podríamos decir que de todos los estados de México, 2 tienen su origen allá. Y si analizáramos la historia de México, apellidos vascos iban a brincar aquí y allá constantemente. Por ejemplo, tenemos que entre los libertadores de México, en la lucha de independencia, tenemos a Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Josefa Ortiz, ya mencioné a Andrés Quintana Roo, pero curiosamente, por ejemplo, la mamá de Miguel Hidalgo se apellidaba Gallaga, ella también era de origen vasco, y también tenemos, por ejemplo, esta lucha solidaria e internacionalista que libró Javier Mina. Él era vasco de la provincia de Navarra, que vino a luchar con los novohispanos en contra de los españoles para liberar a esta área, ¿no? del yugo colonial español. Y finalmente, y así es la historia, recuerden que el materialismo histórico indica que la historia se tiene que estudiar en base a lo tangible, lo demostrable, dejando de un lado luego estas percepciones, ¿no? que de pronto hay, en donde se quieren emitir forzosamente juicios de valor. Y bueno, sí, adelante, uno de los consumadores de la independencia es Vicente Guerrero, pero el otro consumador de la independencia
es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era vasco por los cuatro costados, también de origen navarro, igual, bueno, Javier Mina nació en Navarra. Agustín de Iturbide, descendiente de navarros. Otra precisión que me gustaría hacer aquí es que Javier Mina no se llama Francisco Javier Mina. Francisco Javier era un tío suyo que también era guerrillero, que también luchó en contra de la invasión francesa y también se rebeló en contra del autoritarismo del rey español cuando regresa al poder después de la salida del territorio español de los ejércitos franceses. Y él es el que se llama Francisco Javier Espós, es su tío, pero él únicamente es Javier Mina. Bien, y como les digo, a lo largo de la historia de México se siguen repitiendo estos apellidos, este origen, ¿verdad? Esta diáspora se sigue manifestando. Llegamos, por ejemplo, a lo que es la revolución, y uno de los dos revolucionarios más, bueno, de hecho los dos revolucionarios más famosos de ese periodo, después de Madero, son precisamente Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y resulta ser que Francisco Villa, ese es su nombre de guerra, porque en realidad Francisco Villa se llama Doroteo Arango Arámbula. O sea, ambos apellidos de don Doroteo, Pancho Villa, son vascos. Y por el lado de Emiliano Zapata, pues resulta ser que hay quienes afirman que el apellido Zapata también es de origen vasco, pero el que definitivamente es vasco es su segundo apellido, Salazar, para que se den una idea. El 22 de septiembre les prometo que voy a hacer un podcast que tiene que ver con la UNAM, y ahí hablaremos de integrantes de mi familia que estuvieron precisamente en el periodo de la Reforma con Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, y posteriormente en la Revolución con Emiliano Zapata. Bien, eso es nada más para darles unas pinceladas. Ahora, ¿por qué hoy? ¿Por qué 8 de septiembre? ¿Quiénes decidieron esto? Ahí sí va a haber un debate, va a haber una polémica, porque quienes decidieron que hoy se celebrara el Día de la Diáspora Vasca, pues fueron las instituciones de lo que se llama Comunidad Autónoma Vasca. Esta está ubicada en el Estado español y únicamente incluye 3 de las 7 provincias vascas. Entonces realmente hay integrantes de la diáspora vasca que no le dan a la Comunidad Autónoma Vasca la legitimidad necesaria para que sea la institución que ande designando días específicos para ciertas fechas. Existe el 3 de diciembre, día del euskera, o sea, del idioma vasco. El 27 de abril el 27 de septiembre se conmemora el Gudari Eguna, el día del resistente vasco, el día del soldado vasco, quiere que sea la traducción. Y por ejemplo, el domingo de Pascua se celebra el Aberri Eguna, el día de la patria vasca. Pero esos sí son muy reconocidos en las 7 provincias, a diferencia de día de la diáspora vasca, que pues es principalmente nada más en estas 3 provincias. Pero bueno, adelante, ¿no? Nosotros no nos vamos a pelear con eso, porque es una fecha que se puede aprovechar precisamente para hablar de este tema del cual se habla demasiado poco en México. Bien, habiendo especificado eso, ¿por qué el 8 de septiembre? Bueno, porque es el onomástico de uno de los, vamos a decir, vascos más esta cuestión de ser un pueblo borrado de la historia muchas veces, pues un ejemplo paradigmático de esto es precisamente el personaje cuyo onomástico cae el 8 de septiembre. Este personaje es es Sebastián Elcano. ¿Sí? Juan Sebastián Elcano fue un navegante
originario de Getaria, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, en Euskal Herria, que la historia lo sacrificó en favor de Fernando de Magallanes. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, la historia oficial le adjudica a Fernando de Magallanes haber sido el primero en circunnavegar el planeta Tierra. O sea, darle una vuelta completa a todo el planeta en barco, ¿sí? Algo que no se había hecho antes, o por lo menos desde el punto de vista de la historiografía europea no se había hecho antes, hasta que se le adjudica a este señor Fernando de Magallanes el haberlo logrado. Hay un pequeño problema. Fernando de Magallanes se murió a mitad del camino. Entonces bueno, no se murió, lo mataron. Entonces es un poquito pues contradictorio decir que Fernando de Magallanes fue el primero en circunnavegar el planeta cuando se murió a la mitad. Entonces, ¿quién fue el que realmente circunnavegó el planeta por primera vez? Pues como capitán de su barco, el primero en hacerlo, porque no estaba solo, había otras personas, otros marineros arriba del barco. Fue precisamente Juan Sebastián Elcano, el capitán del navío, que logra dar la vuelta al mundo. Y no solamente lo hace una vez, lo hace 2 veces. 2 veces circunnavega el planeta y aún así se le adjudica esta, vamos a decir, hazaña ¿cómo se llama? A Fernando de Magallanes. Así es la historia. La historia la escriben los vencedores y la historia la deciden las potencias políticas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues hay un interés muy especial por parte de Madrid para que no se le dé mucho realce a esta identidad, porque Madrid insiste en mantener esta colonia, ¿sí? Y pues resulta que el pueblo vasco tiene ya siglos tratando de recobrar su soberanía, arrancada en 1521, igual que aquí. Entonces, esa es la historia detrás de esto. Y pues hay comunidades vascas distribuidas, como decía yo, por todo el mundo. En Boise, Idaho, en Estados Unidos, está la principal. Hay una muy importante en San Francisco. Y luego aquí en México, en la Ciudad de México, también ahí existe el Centro Vasco de la Ciudad de México, fundado en 1907. Ya tiene más de 100 años. En estos momentos el edificio está ubicado en la colonia Polanco. Hay una comunidad vasca muy, muy fuerte en Celaya. El nombre Celaya de la ciudad también nos refiere al País Vasco. Y ahí son principalmente navarros quienes habitan allí. Y luego hay comunidades muy fuertes en Mendoza, en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, Argentina, en Uruguay, específicamente en Montevideo, en La Habana, en Cuba, ¿sí? En Sydney, Australia. Y pues también hay en Francia, en Inglaterra. Y bueno, están festejando. Y entonces en todo el mundo hoy se vio esta bandera. Esta bandera se llama, es una versión un poquito comercial, ¿no? Esta bandera se llama la Icurriña en euskera, en el idioma vasco. Icurriña significa bandera, o sea, no va más allá de la designación. Entonces en todo el mundo hoy se vieron estas banderas. Hay unas instituciones alrededor del mundo que se llaman Eusko-Etxeas, que son precisamente los lugares en donde se reúnen los vascos en las diferentes ciudades que habitan. Y allí se llevaron a cabo fiestas. Aquí en Cancún, pues no está consolidada la comunidad vasca, a pesar de que sí hay presencia, los apellidos están aquí y allá. No existe un centro vasco aquí en Cancún, y entonces no tener un lugar que actúe como un núcleo para atraer a la comunidad vasco-mexicana en Cancún, pues se impide que aquí se realice algún tipo de festejo. Pero no se puede pasar por alto, y entonces, pues, celebrando la identidad vasca, celebrando la identidad de la diáspora vasca, todas estas personas que descendemos pues mando un saludo a
a Euskal Herria en específico, y a la octava Herrialde. ¿Qué significa octava Herrialde? Hay 7 provincias en el País Vasco, como ya lo mencioné. En euskera provincia se dice Herrialde, entonces allá hay 7 provincias, y la octava provincia seríamos los que estamos fuera, los que por diferentes causas tuvimos que emigrar a lo largo de diferentes generaciones. Entonces vaya un saludo muy especial a la octava Herrialde. Un saludo muy especial a quienes se han esforzado mucho precisamente por vincular a la octava Herrialde con su madre, con la tierra que los vio partir. Mando un saludo muy especial a Philippe Acherito Garay en San Francisco. Mando otro saludo a Benoit Echeverry en Océs, en Iparralde. Mando un saludo a Charles Zajarreta, a Pedro Oyarzábal, por todo el esfuerzo que hacen para mantener aglutinada. A Blas Uberuaga también en Estados Unidos. Mando un saludo muy especial a todos ellos y a seguir viviendo esta identidad.